La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara. Con el periodista Marcos Arana. Más de medio siglo hace de cuando el educador y sacerdote Santiago Méndez Bravo sembró la semilla de un frondoso árbol que es hoy la UNIVA. De cara al siglo XXI, la institución educativa se ha puesto metas cada vez más elevadas. En el contexto de la educación universitaria privada, la UNIVA ocupa un lugar, un sitio preponderante, al grado de que su rector, Francisco Ramírez Yáñez, es el presidente nacional o es transnacional de esta organización. Bueno, buenos días. Buenos días, sí, Francisco. Pues fíjate que ahorita tengo dos encomiendas. Una es a nivel nacional. Fui en el mes de mayo del 2015, es con la Federación de Instituciones Mexicanas de Educación Superior, las privadas, que se llama la FIMPES, y que tiene su sede en la Ciudad de México, y que tiene afiliadas 110 universidades privadas del país. Y en el mes de noviembre, de una manera pues muy providencial, también me eligieron presidente de la ODUCAL. Es la Organización de Universidades de América Latina y el Caribe. Entonces son como dos cachuchas ahorita, tres con la de la UNIVA, una a nivel nacional que es la FIMPES y otra la ODUCAL a nivel de América Latina y el Caribe, y que somos el brazo de la Federación de Universidades Católicas Internacional, que tiene su sede en Francia y que en cada continente tiene un grupo que lo representa, y en este caso ODUCAL es el brazo de América Latina de la Federación de Universidades Internacionales Católicas, que depende directamente de la Congregación Católica. Pero en este caso, rector de la UNIVA, ¿la educación admite calificativos o específicamente características de universidad católica? La universidad no es eso, universal. Yo te agradezco mucho la pregunta, porque me parece que aquí hay una cuestión que vale la pena aclarar. En el año 2011, el Papa Benedicto XVI, a mi punto de vista, un hombre que ha sido poco comprendido, porque es de un talento enorme y es de una profundidad, diría yo, que la historia se lo va a reconocer, verás. Él hizo más que un enunciado, yo lo califico casi una demanda, en este sentido. Él afirma que la cultura contemporánea tiende a confinar la religión fuera de los espacios de la racionalidad, en la medida en que las ciencias empíricas monopolizan los territorios de la razón. Y entonces, él dice que para creer hay que tener una razón, porque creer no es un acto irracional. Creer no es un acto mágico. La fe es un don que viene de Dios, eso es indudable. Pero la fe, creer, necesita de una razón. De hecho, en el Nuevo Testamento hay una frase que dice que nosotros debemos dar razón de nuestra fe. O sea, el argumento tradicional, que yo lo digo con mucho respeto, de quien dice yo creo porque mis padres me inculcaron, bueno, es una razón, pero no es suficiente. Una persona debe decir yo creo por estas razones, no solamente porque estoy en tierra cristera, porque vengo de una sociedad occidental tradicional, sino cuáles son tus razones para creer. Ahora, la Universidad Católica
existe válidamente como una opción porque se trata, por una parte, de hacer que todo el contenido académico llegue a impartirse a través de una excelencia, es decir, con profesores, con infraestructura, con proyectos, con currículo, que favorezcan el crecimiento intelectual, el crecimiento, el aprendizaje de nuestro universitario. Y lo católico se refiere a lo que es como la cosmovisión del mundo, es decir, cómo concibes el mundo. Cada uno tiene formas y maneras de hacerlo. A ver, yo concibo el mundo como creación de Dios, concibo el mundo como la casa de todos, concibo el mundo como la posibilidad de transformarlo para convertirlo en un lugar de paz, de justicia. A eso va la universidad. De que lo católico no significa que decir, a ver, vamos ahora en la clase de arquitectura, vamos a hacer el diseño de una casa. A ver, oiga, y si la casa nos sale mal, bueno, pues que Dios nos perdone. No, eso no es una universidad católica, eso no es así. Es una seriedad, un compromiso absoluto con la academia, con las autoridades correspondientes de la SEG, de la SEP, toda la autoridad viene respetada, los criterios vienen actuados, todo. Y lo católico significa entonces ese toque, esa visión, esa cosmovisión, valga la palabra que es un poco usual, pero se entiende, de cómo concebimos, por ejemplo, para la Universidad Católica, ¿qué es el ser humano? El ser humano es una criatura, es hijo de Dios, es una creación de Dios, y que es la primicia de la creación, es el centro de la historia, y entonces todas las cosas tienen que ir al ser humano. Hoy en día, por ejemplo, se cuestiona mucho de que las tecnologías están desplazando de alguna manera la centralidad de la persona, porque cuando se abusa de las tecnologías, se suplanta a la persona y en vez de encontrarte con la persona, te encuentras con un aparato. Tengo una anécdota, Marcos, y es una cosa que yo viví. Dila. Estábamos en una familia, íbamos a cenar, y le dijo la mamá al muchacho de 13, 14 años, le dijo, háblale a tu hermano, que ya se venga a cenar. Tu papá ya fue a traer unas cosas que faltaban, ya viene entrando. El muchacho se quedó sentado y le dijo la mamá, a ver, no me hagas quedar mal delante de la visita, háblale a tu hermano. Ya le hablé, le mandé un WhatsApp. O sea, es un caso que si lo llevamos a otro tipo de cuestiones, por ejemplo, relaciones afectivas, sentimentales, quizá laborales, es una ayuda y hay que saberlos usar, y tú y yo lo usamos, es una herramienta, y la herramienta nunca debe estar por encima de la persona. Eso, por ejemplo, es uno de los principios, diría yo, esenciales de una universidad católica, es decir, el concepto de hombre, una antropología adecuada, el ser humano como al centro de todas las cosas. Pero hay una cuestión. En México hay una constitución de la República Mexicana y en su artículo 3 establece que la educación debe ser laica, es decir, no debe tener sentimientos, características, pinturas, brochazos religiosos. ¿Cómo interpretas eso, Francisco? A ver, mira, la palabra laica, que es una palabra que tiene un sentido y que es correcto que así sea, laico no significa contrario a una religión. Laico significa aquella forma de ver las cosas de una manera donde todos tengan cabida, donde todos tengan un espacio y un lugar. La Universidad Católica, como su nombre lo indica, convoca a aquellas personas que, teniendo esta práctica
esta creencia puedan participar. Pero el caso en la práctica es que también llegan, por ejemplo nosotros tenemos personas que no son católicas y ahí están. La razón, repito lo que ellos han dicho, es porque han encontrado un ambiente favorable al estudio, ya han encontrado principios formativos que ciertamente son de inspiración católica, pero que valen para todos los seres humanos. Por ejemplo, la responsabilidad, el sentido del trabajo de equipo, el compromiso con la sociedad. O sea, ese tipo de valores lo encuentra y lo acepta. Mire, usted está escuchando al rector de la UNIVA. El rector de la UNIVA, Francisco Ramírez Yáñez, nos está utilizando un lenguaje poco usual, poco convencional en el ambiente que estamos viviendo. Y yo le pregunto, ¿quiere decir que la Universidad del Valle de Atemajac es una universidad, ojo, utilizo el término, pero tú lo describes, confesional? Respóndenos después de una pausa. Le recuerdo, a propósito del ejemplo del WhatsApp que nos estaba montando aquí en el programa el rector, que bueno, tenemos una línea de WhatsApp que aunque no estamos en la misma casa, haga de cuenta que así lo estamos, porque es instantánea la comunicación que puede tener con nosotros. Es el 33 18 80 7641 y nuestros teléfonos tradicionales 31 22 42 00, 31 22 42 66, @Zona 3 Noticias, @Arana Cervantes. Participe, díganos lo que piensa de lo que está comentando, porque también hay otra pregunta. El documento titulado Razón y Fe, ¿es valedero todavía en este momento? Respuestas después de estos mensajes. Está con usted el rector de la UNIVA y le pregunté, porque así lo está comentando el auditorio, ¿la UNIVA es confesional en su carácter y en su enseñanza? La palabra confesional tiene un sentido que se le ha dado desde hace muchos años, como de una institución que profesa una línea que tiene que ver más con la letra que con el espíritu. Es decir, una institución que es de tal manera, diría yo, rectilínea, que no tiene espacios, que no tiene ámbitos, que no tiene como la posibilidad de la reflexión. La UNIVA en ese sentido no es confesional. Es una universidad católica, pero lo católico, es decir, lo confesamos católico, pero no en el sentido como expliqué la palabra confesional, no en el sentido un poco peyorativo, sino es católico en cuanto que los principios que la rigen para la formación en valores, para las actitudes, para la visión del mundo, viene pues de los principios de la Iglesia Católica. En el caso de la otra pregunta del mismo asunto, ¿el documento pontificio Razón y Fe sigue teniendo validez? Es un tema, Marcos, que los documentos con el paso, no digo yo de los años, a veces ya de los meses, hoy el mundo es tan cambiante, es un mundo volátil, que ciertamente necesita bases y principios. Yo pienso que de ese documento rescatamos los fundamentos, rescatamos los principios. Habría que estar atentos a las formas, es decir, cómo hacemos este diálogo. Hay una experiencia actual muy interesante que le encabeza el cardenal Gianfranco Ravasi, el cardenal que es el encargado de la cultura, que se llama El Patio de los Gentiles. Y este cardenal gira por todo el mundo y entonces hace reuniones donde va un ateo,
donde va un agnóstico, donde va un científico, donde va un sacerdote. Entonces se intercambian diferentes temas de mucha profundidad, temas como la vida, la cultura, la trascendencia, y entonces no se trata de convencer unos a otros, se trata de exponer, de intercambiar y de complementar las visiones. En ese sentido, hay que estar muy atentos a las formas de cómo podemos aplicar ese documento de la relación entre la fe y la ciencia, que por otra parte no es una relación antagónica, es una relación complementaria, porque la ciencia tiene su método, la fe tiene su método, pero no son, o sea, la ciencia no es negación de la fe o la fe no es negación de la ciencia. Son realidades que pueden convivir y que de hecho lo han hecho. Sí, históricamente ha habido momentos de cierta crisis entre estos conceptos con casos muy concretos, ¿no? Pero digamos, son dos conceptos, dos elementos que no son como el agua y el aceite, es decir, ¿sabes cuál es el punto de encuentro entre la fe y la ciencia? La verdad. Ahí se encuentran. Porque la ciencia no puede mentir, la fe no puede mentir, se encuentran en la verdad. Hay una expresión que dice, el ser humano es un ser racional de vocación social. ¿Qué interpretación tiene en la UNIVA una expresión como esta? Totalmente de acuerdo. El ser humano es su característica, la racionalidad. Es lo que nos marca la diferencia con todos los demás reinos vivientes. Por ejemplo, el reino animal, la gente dice, por amor a las mascotas, dice, tengo un perro tan inteligente, bueno, más fiel que X persona, pero bueno, no vamos a decir, son como formas de hablar, pero la racionalidad, como la capacidad de ver hacia adentro, de la autoconciencia, de la autorreflexión, es propia del humano. Entonces, totalmente de acuerdo. La racionalidad. Y esa racionalidad no es más que para sacarla, para mostrarla y para construir una mejor sociedad. La Universidad del Valle de Atemajac, ¿qué compromiso le infunde a sus alumnos para con la sociedad, para con la comunidad, como una tarea o compromiso social? Mira, parece que me estás leyendo el pensamiento, porque yo quería que me preguntaras esto. Estamos nosotros a punto de anunciar el nuevo Plan Integral de Desarrollo que va a regir la UNIVA para los próximos 6 años. 5 años, del 16 al 20. Y la visión que la UNIVA precisamente va a tratar de trabajar en este tiempo es la siguiente, es incidir en la transformación social. Ese es el punto. Estos 5 años, la UNIVA aquí va a encontrar su derrotero, va a encontrar su línea de acción, va a encontrar su línea que lo va a guiar como parte de la misión. A ver, incidir en la transformación social desde la cosmovisión católica. Nosotros estamos pues identificados con este principio, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos formar personas íntegras. Íntegra significa que sean personas coherentes consigo mismo y con lo que hacen, para que puedan incidir de real y verdaderamente, ¿no? En los campos científico, tecnológico y profesional. Queremos que nuestros egresados se conviertan en líderes, pero queremos que sea un liderazgo que se caracterice por el servicio. Es algo muy particular que la universidad quiere desarrollar. Personas que utilicen el liderazgo no para sí mismos, no para cierto grupo, sino un liderazgo que sea para servir, que sea para crecer, que sea para fomentar más esta unidad.
Importante, pero ahora yo voy a algo que está comentando el auditorio. Dice, yo nomás quiero hacer hincapié en el significado del término laico. Dice, 1, se aplica al cristiano que no pertenece al clero ni a ninguna orden religiosa, por eso se le llama lego, seglar. 2, que no está relacionado con la religión. En las escuelas laicas no se enseña oficialmente una religión en concreto, aunque se estudie religión, seglar. Dice, en este caso hay que entender que la UNIVA es una universidad o una escuela privada, no pública, y el término laico se aplica en las instituciones públicas, no en las privadas. Así es el comentario. Dice, por lo que respecta al ejemplo de los animales, sostengo que hay animales que son más inteligentes que muchas personas. En eso estoy totalmente de acuerdo. Necesitamos personas íntegras, con ética, buenos líderes comprometidos con la comunidad. Ahí está el comentario del auditorio y en este momento yo le pido que si usted quiere participar, como ya lo están haciendo muchas personas, mire, cuestione, pregunte, comente, sugiera. La verdad es que este es un espacio de reflexión, y hoy toca el tema, el papel, la función, la tarea, el compromiso de la universidad para con la sociedad, que al final de cuentas, pues es a lo que debe servir, ¿no, claro, Francisco? Claro, sí, pues es, porque la universidad, aunque es privada, pero maneja un bien público, que es la educación. La educación es un bien público. Entonces, nuestra tarea no es formar personas, sino hacia la sociedad, como profesionistas, como líderes, como seres humanos con una serie de valores y principios. Eso es. Importante, escuche usted, el teléfono por la línea WhatsApp es la línea 33 18 80 76 41, 31 22 42 00, 31 22 42 66, @ Zona 3 Noticias, @ Arana Cervantes. Pausa. Y hay una pregunta. Dinos, por favor, rector, más o menos la trayectoria, sí, el desarrollo, la evolución, el proceso de transformación de la UNIVA. Bueno, esta institución nace en el año de 1962. Existía un instituto de formación de laicos y el cardenal de la época, don José Garibay Rivera, le encomienda al padre Santiago Méndez, que por cierto, el pasado mañana, miércoles 27 de enero, el padre Santiago vamos a celebrar el 4º aniversario luctuoso en la capilla de la UNIVA a la 1 de la tarde. Bueno, el padre Santiago, que había llegado de España de estudiar humanidades, le encomiendan ese instituto, que lo atendían un par de jesuitas, pero tuvieron que retirarse y el padre Santiago tomó. Al año, el cardenal le pide construir la primera escuela de periodismo del occidente, y entonces el padre Santiago se aboca a construir. Entonces la UNIVA nace sobre esta escuela de periodismo. Así nació la UNIVA. Con el paso de los años y después de un peregrinar en muchos locales de Guadalajara, no sé, Chapultepec, Plaza del Sol, muchos locales, llega el padre Santiago a construir donde está ahorita el campus de la UNIVA, entre Guadalupe, Tepeyac y Patria, una buena posición con vías de acceso y de comunicación. En el año de 1977, la SEP le reconoce a la UNIVA este nivel de universidad y también la reconoce como una institución de calidad, de excelencia académica. En el año del 2005, el cardenal Sandoval, arzobispo emérito de Guadalajara, de acuerdo a un documento que rige todavía a las universidades católicas, que se llama Ex Cor de Ecclesiae, que significa del corazón de la Iglesia,
la nombra Universidad Católica porque cumple con los requisitos que ese documento ahí lo manifiesta. Entonces la UNIVA ha ido creciendo. Hace 32 años se fundó el primer campus foráneo y fue en La Piedad, en la tierra del Padre Santiago. Después Zamora, Lagos de Moreno. Total, en este momento la UNIVA está en 8 ciudades de la República. En Jalisco tenemos Guadalajara, Puerto Vallarta y Lagos de Moreno. En Michoacán es Zamora, La Piedad y Uruapan. Está Colima, Tepic, Aguascalientes, Querétaro, León, y estamos ahorita con 2 campus orientándolos a la parte digital, que son San Luis Potosí y Villahermosa en Tabasco. Vamos a acabar ahí la etapa presencial y vamos a dedicarnos más bien en lo que se llama hoy universidad a distancia, en esos 2 lugares. El año pasado, habiendo observado cómo funcionaba el sistema UNIVA, yo propuse y fue aprobado la creación de regiones. Entonces el sistema UNIVA actualmente se divide en 4 regiones. La región Bajío, que está Querétaro, Aguascalientes, Lagos de Moreno y León. La región Michoacán, Uruapan, La Piedad y Zamora. La región de la costa, con Puerto Vallarta, Colima y Tepic, y Guadalajara. ¿Cuál es la idea de la región? Es tener la capacidad de analizar lo que la región necesita, crecer en pertinencia, crecer en contacto con los empresarios, de qué tipo de profesionista hoy quiere la empresa, qué tipo de profesionista hoy, con qué cualidades, con qué aspiraciones, y por eso estamos renovando nuestros cuadros empresariales para que el empresario no sea nomás uno que vaya y que dé un consejo, no, sino que también participe en los currículos de la creación curricular de las materias, de las licenciaturas, de las maestrías, a ver, ¿qué necesita saber esta persona? Y también, ¿qué necesita saber hacer? Porque hoy en día no basta saber. Hay mucha gente que sabe muchas cosas, pero no encuentra un espacio de realización. Porque hoy lo primero que te preguntan en un trabajo es ¿qué sabes hacer? No te preguntan de dónde vienes, qué estudiaste, cuántos títulos tienes, no, ¿qué sabes hacer? Entonces la región es un espacio muy concreto que obviamente salvaguarda y está homologada al espíritu de lo que es el sistema UNIVA, en sus colores, en su filosofía, todo aquello, pero la región dará respuesta a las necesidades concretas, tanto de empresarios como de los jóvenes, como de la industria, como de diferentes aspectos que hacen de la universidad como un cuerpo vivo, constantemente reaccionando a estímulos o a dificultades. Importante. Mira, el auditorio, y creo yo que esto viene muy a cuento con ese tipo de personas, de profesionales, de estudiantes comprometidos con la sociedad. Te pregunta y te hace un comentario. A ver. Quiero por favor que nos explique Francisco Ramírez Yáñez lo siguiente. ¿Desde cuándo la ciencia y la religión están de acuerdo si son incompatibles? Bueno, la persona que escribió esto, yo creo que esta es una postura para mí un poco incompleta. A ver, la ciencia y la religión ciertamente tienen sus propios caminos. No es que estén, no es una, ¿cómo se dice? No es que estén como revueltos. En ese sentido tienen sus propios caminos. Pero la religión, como es un acto
de fe, pero también racional. La religión no va nunca a aceptar cuestiones que científicamente no sean dichas por la ciencia. Por ejemplo, por decir, el ser humano tiene 3 cabezas. Es un ejemplo muy burdo, pero no se me ocurre otro. No, a ver, ¿qué dice la ciencia? No, la ciencia dice que el ser humano, pues sí, la religión afirma que el ser humano es esto. O sea, yo sí le veo que es un tema que por allá hace muchos siglos se trataban como elementos incompatibles. Cuando yo digo compatible, no estoy diciendo que la religión le diga a la ciencia lo que tiene que decir, sino que para nosotros la religión es una luz, es un camino de principios, es una forma de cultivar actitudes, y que la ciencia es un complemento. Sobre el concepto educativo, Francisco Ramírez Sí. Yáñez, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo debemos entender los conceptos? Información, instrucción y educación. Coincidencias y diferencias. Bueno, la información es parte del proceso educativo, pero no lo es todo. Porque, por ejemplo, hoy en día nuestros universitarios manejan una información, yo diría, casi infinita, ahora con los medios de la tecnología. Pero la información por sí sola no te educa. La información es como el insumo, pero para llegar a la educación, para que una información llegue a ser educación, tiene que pasar por un proceso de asimilación y por un proceso también de comprensión de la información, para entonces llegar hacia la educación. La instrucción como tal. ¿cómo La hay que instrucción es una parte indicativa también del proceso educativo. El profesor, el maestro, la maestra, instruyen, es decir, comunican, transmiten lo que a su vez ellos han recibido. Ahora, el estudiante le corresponde hacer que esa instrucción sea asimilada. No basta la instrucción, no basta decir las cosas, porque el universitario no es una parte pasiva en la educación, es todo lo contrario, es una parte muy activa. Entonces el estudiante tiene que también entablar un proceso de asimilación, un proceso de verificación que esa instrucción que se está dando tenga un contenido hacia la educación. Francisco Ramírez Yáñez, rector de la UNIVA, por favor, hay que explicar, me piden que te pida el concepto educativo en este principio del siglo XXI, cómo debemos entenderlo y cómo debemos, sobre todo, practicarlo, en este caso, circunstancialmente, a la luz de la reforma educativa en marcha. Pausa y le seguimos. Antes de ir a la pausa, Francisco Ramírez Yáñez, te preguntaron, el concepto de educación, ya nos describiste tu concepto sobre información e instrucción. Ahora, educación integral, ¿qué es eso? Bueno, la educación integral es un esfuerzo que se realiza en las universidades, bueno, en concreto en la UNIVA, donde la institución tiene como tarea hacer del profesionista una persona que tenga la habilidad, el conocimiento y las herramientas para el ejercicio profesional de su estudio. Aunado a esto, también es la cuestión de los valores. Por ejemplo, que un profesionista no utilice, por así decir, su profesión en detrimento de quien se acerca a él, sino que sea de veras una persona que sirva y que, bueno, por ese servicio tenga una remuneración. Nosotros estamos haciendo mucho hincapié en que la educación
es en verdad el factor de cambio de un país. Tenemos países, por ejemplo, como Corea, como Finlandia. Yo creo que me fui muy arriba, pues, pero son los países protagónicos en este sentido, de cómo la educación debidamente ordenada, debidamente pausada por metas, puede llevarnos no solamente a un nivel de titulaciones, no, sino a un cambio verdadero del país. Es la educación el arma de cambio. Francisco, ponle lugar y tiempo a esos conceptos. Hablaste de la UNIVA en Guadalajara, pero hablaste de una asociación nacional y hablaste de una asociación latinoamericana. ¿Hacia dónde se dirigen? Bien. La asociación en México en este momento está con 3 grandes preocupaciones. Una de ellas es el fomento de la calidad. Nosotros tenemos, esta asociación de FIMPES, tiene el 52% de toda la matrícula de las instituciones privadas. Y estamos preocupados, Marcos, porque hay un sector de la educación privada que muchas veces no alcanza a cubrir los requisitos para sacar a los muchachos bien preparados. Hay muchas ofertas educativas deficientes que son pues privadas, ¿no? Esta asociación se llama FIMPES, es una asociación que se preocupa por acreditar a las instituciones para que los jóvenes que entran a este tipo de universidades tengan una garantía que está custodiada por ojos externos, como es el caso de FIMPES. Dice, a ver, esta institución cuenta con infraestructura, sus profesores tienen grados, dan su clase con un grado superior al que están impartiendo, tienen programas reconocidos por la autoridad, y entonces velamos por la calidad de la institución y de la impartición. Esta sería como la preocupación de FIMPES en este momento. La preocupación de la América Latina en este momento es hacer un poco la experiencia que se hizo en Europa, en la zona del euro, con el llamado proceso de Bolonia, es decir, hacer en América Latina una zona de educación católica de altísima calidad académica. Para acá va la institución. Tenemos ya en acción varias acciones estratégicas muy importantes. Por ejemplo, tenemos una oferta de cerca de 120 doctorados en universidades brasileñas, en la Católica de Chile, en Valparaíso, en la Javeriana de Bogotá, etcétera, etcétera. Estamos asociados a una biblioteca digital donde los jóvenes pueden entrar a ese sitio donde está esta biblioteca de Uducal, precisamente donde hay muchísima información muy actualizada. Tenemos un proyecto muy interesante, lo digo rápidamente. Queremos fortalecer y fundar la primera universidad católica en Cuba. Ya dimos los primeros pasos. ¿Cuándo? ¿Cómo? No, pues ya estamos haciendo cursos. Es un trabajo conjunto de 7, 8 universidades, y esto va a ser en Santa Clara, en la isla de Cuba. Ya tenemos la aprobación del gobierno, ya tenemos la diócesis que va a ampliar esto, y esto ya está funcionando a nivel de cursos todavía. Estamos así como dicen, como en el calentamiento, pero hacia allá va este proyecto. Pensamos que a final del año 16 podemos ya anunciar la primera, ya va a ser una fundación producto de la unidad de la Universidad Católica en la América Latina. Francisco, ¿cómo se sostienen las universidades católicas como la UNIVA? Bueno, la UNIVA se sostiene prácticamente de la matrícula de los jóvenes. También tenemos la posibilidad de bajar recursos a proyectos que presenta uno a diferentes áreas del gobierno federal o estatal. Tenemos también productos intelectuales que son, pues diría yo,
remunerados, por ejemplo, la presentación de algunos proyectos para las mejoras de ciertas áreas de, no sé, de un mercado, gente que se acerca con nosotros, ¿no? Pero nuestra principal fuente de ingreso es la matrícula, por eso... ¿Cuántos alumnos tiene la UNIVA? En números generales, estamos hablando de un universo de 15,000 alumnos. ¿Guadalajara o todos? Todos, todo el sistema. Presupuesto 2016. Mira, estamos hablando nosotros de una cantidad aproximada a los 800 millones de pesos. Eso es el ingreso. De ahí se nos va, o sea, nos queda un 3-4% como de remanente. Lo demás se va en el gasto de operación, la nómina, la infraestructura, en fin. ¿Quién vigila la correcta aplicación de los recursos económicos? Tenemos dos áreas de vigilancia, las áreas, el área de auditoría interna, y también tenemos el área de ISAO. ISAO hace, que es un grupo de empresarios y de sacerdotes a quienes se les informa anualmente de este tipo de cuestiones. El estudiante que todavía no sale de la universidad, ¿qué compromiso tiene? ¿Cómo lo practica? ¿Qué relación tiene con la sociedad a la que se va a incorporar o de la que forma parte? Tenemos afortunadamente un área muy desarrollada de presencia en la sociedad. Los jóvenes son invitados a participar en proyectos. Tú sabes que ahora, Marcos, hay una nueva manera de terminar una carrera es presentando pues un proyecto ante por ejemplo, en un municipio. Estamos muy cercanos al municipio de Poncitlán, por ejemplo, de San Juanito, de Chapala, y entonces van los jóvenes y hacen un trabajo que no solamente es parte de un requisito académico, sino que ya se involucran con la gente. Atendemos, por ejemplo, para unas colonias que se llaman Lomas de la Primavera, al poniente de la ciudad, por allá por la zona de Miramar, todo aquello. Atendemos un comedor comunitario, tenemos allá nutriólogos, tenemos allá también una doctora que tiene asistentes, etcétera, etcétera. Pues tenemos, gracias a Dios, muchas acciones sociales muy identificadas. No puedo terminar si no le doy curso a un comentario que me llama la atención. A ver. ¿Cree usted, rector, que si un estudiante que terminó o salió de la universidad no encuentra trabajo, es culpa del estudiante, de la universidad o del gobierno? Yo creo que es una cuestión que últimamente hemos platicado mucho. A mí me caló mucho algo que me dijeron hace 3 años. Me dijeron, las universidades son fábricas de desempleados. Y me ha calado mucho eso. Tan es así que nosotros en este momento estamos procurando que los últimos cuatrimestres de los universitarios tengan contacto con empresas. Obviamente la universidad tiene responsabilidad en esto. La tiene el gobierno y la tiene el universitario. Nosotros estamos tratando de cubrir lo que es la parte de nuestra responsabilidad. Conclusión de este programa de reflexión. Francisco Ramírez Yáñez, dinos hacia dónde va la universidad y no nomás la UNIVA. Bueno, la universidad en México va a convertirse ciertamente en un factor importantísimo de cambio. La universidad quiere aportar, quiere formar y sobre todo quiere mostrar que es en base a la educación como un país puede tener la fuerza de cambio para construir una mejor sociedad, que bien la merecemos ya todos los mexicanos. ¿Vamos por el camino correcto? Necesitamos hacer muchos ajustes. El camino no está muy claro todavía. Nos falta mucho por hacer, entonces nos está diciendo el rector de la UNIVA que participó hoy en este programa de reflexión cara a cara de Zona 3. Francisco, gracias por que vienes. Marcos, muchas gracias. A usted que nos estuvo escuchando, gracias por haber hecho los comentarios que hizo y bueno, ya habrá oportunidad de pasar los que no pude pasar por falta de tiempo. Le recuerdo que hoy a las 20 horas, en esta misma frecuencia, 91.5,
puede usted escuchar la retransmisión de este programa. Gracias por estar con nosotros, pásela bien y vámonos a Canal Continental de Noticias.